Hechos capítulo 2. Como vamos a cerrar esta mañana, esta exposición, permítanme leer todo el mensaje que dio Pedro hasta el final, hasta donde vamos a ver solo, pero lo vamos a concentrar en una parte. Dice desde el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer el camino de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Desde el 37 al 42 es lo que vamos a ver hoy. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Qué impresionante exposición y qué impresionante resultado. Hace algunos domingos atrás hemos empezado a desarrollar todo lo que el apóstol Pedro estuvo enseñando aquel día, y hemos separado en varias secciones, y hoy vamos a ver el tercer punto de toda esta exposición, porque sería ya el resultado. Y el tercer punto es: contempla el resultado de una exposición fiel de las Escrituras. Contempla el resultado de una exposición fiel de las Escrituras. ¿Te recuerdas que que Jesús había dicho esto a los 12, a los 11? Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué está pasando? Bueno, Pedro, con los 11 y ya incluido
Matías, el 12º apóstol. Ahora ellos están siendo testigos, testigos de lo que Cristo hizo en su muerte y su resurrección. Y ellos tenían que llevar el mensaje. Luego que llegó el Espíritu Santo, fueron llenos todos ellos, los 120, comenzaron a hablar en distintas lenguas que eran conocidas por los que estaban allá en ese momento. Comenzaron algunos a burlarse de ellos y decir, estos están borrachos. Bueno, y Pedro va a hacer algo, se va a poner de pie. Y el hecho de que se ponga de pie toma toda autoridad y ahora va a hablar a todos. ¿Y qué está pasando? El apóstol Pedro está exponiendo las escrituras. Pero lo que dijimos antes, no en Pedro, intrínsecamente en él está el poder, sino él está parado porque hay alguien que está respaldando todo esto. Y es la obra del Espíritu Santo controlándolo. Y no solamente eso, sino ahora va a usar la escritura. Estos dos componentes, a lo largo de la historia, diríamos, en toda la Biblia, vas a ver la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando. Y esto es este mismo hecho. Pedro, puesto de pie, habla la escritura, expone la escritura, el Espíritu Santo obrando para que haya resultados. Por lo menos pasaron 4 cosas o 3 cosas acá. Quiero resaltarlas. En primer lugar, el control del Espíritu Santo. Esta es la idea que fue lleno. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El hecho que sea lleno por el Espíritu Santo es el hecho que está siendo controlado. Entonces, Pedro es solamente un portavoz. Pedro es un portavoz del mensaje. El mensaje no es de Pedro, el mensaje es de Jesús. Pedro es un portavoz y él es fiel. En otras palabras, Pedro ahora está siendo la boca de Dios, el vocero de Dios. Y todas las personas están escuchando a este mensajero. Pedro, por lo tanto, es el instrumento de Dios para que él lleve la luz a un mundo en tinieblas. Recuerda que están en el tiempo de Pentecostés y hay miles que fueron a esa fiesta, miles y miles. Y una gran muchedumbre están viendo a estos 120 hablando en distintas lenguas. Y ahora Pedro, con vigor, con fuerza, diríamos, con el poder del Espíritu Santo, comienza a predicar. Ellos necesitan oír el Evangelio. Muchos de los que están allí, de cierta manera, esperaban al Mesías, porque dice la Escritura que había muchos piadosos. Pero el hecho que haya habido muchos piadosos no quiere decir que no necesitaban a Cristo. Ya Cristo murió y resucitó. Y ellos deben entender que Cristo murió y resucitó, porque si no ponen ahora su fe en Cristo, se iban al infierno. Los otros que se burlaron de ellos también deben poner su fe en Cristo, si no se van camino al infierno. Pedro entonces va a predicar, proclamará la escritura, siendo controlado por el Espíritu Santo. Pedro continuamente en el 2:16 va a decir, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En el capítulo 2:25 dice, por David dice él. En Hechos 2:34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice. ¿Qué trato de remarcar? Pedro continuamente habla la escritura, saca los textos que ellos ya conocen. Una predicación fiel descansa en la escritura y no descansa en el entendimiento o en la filosofía del hombre, sino habla la escritura, lee la escritura y explica la escritura. Es la predicación fiel y Pedro lo está haciendo. Entonces, lo que ellos están oyendo no son exageraciones, no son imaginaciones, no son simples prerrogativas, no son meras especulaciones, no son suposiciones, sino es la escritura fiel, expuesta. En segundo lugar, el mensaje de Pedro estaba centralizado en Cristo. ¿Cómo que estaba centralizado en Cristo? Bueno, tú vas a ver, Hechos 2:22 dice, Jesús Nazareno. En Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios. Hechos 3:36 va a decir,
ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Te das cuenta? Pedro, su mensaje estaba centralizado en la persona de Cristo. La idea de que un mensaje esté centralizado en la persona de Cristo, no queremos decir que cada texto está hablando de Cristo, sino queremos decir que cada texto está relacionado a una idea mayor y más grande que hablan de Cristo. De Génesis a Apocalipsis, la única historia que se va a exaltar va a ser el Cordero, Jesucristo. Y esto es lo que está haciendo Pedro. Pedro pone como centralidad en su mensaje a Cristo. Pedro no está siendo movido por sus impulsos. Todo lo contrario, Pedro va a hacer algo. Presentar con mansedumbre la palabra de Dios. ¿Recuerdas que Pedro en su epístola había dicho, 1 de Pedro 3, 14, 16, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro obviamente en esta carta está mandando a hermanos que fueron expatriados, que están sufriendo. Pedro dice, presenten con mansedumbre la palabra implantada. Pedro modeló aquí presentar con mansedumbre. La idea de mansedumbre no quiere decir que no habló con seguridad, no habló con autoridad, no habló con vigor, pero Pedro no descansaba en él, su fortaleza descansaba en el Señor. Pedro fue manso, no quitó eso, al contrario, fue coherente con todo lo que decía. Pedro predicó fielmente la Escritura. Bueno, de esto se trata. Se trata que cuando hay un mensaje fiel de la Escritura, trae resultados. Como fiel vocero de Dios, Pedro inaugurará para que muchos vayan al cielo. Muchos. Pedro va a ser ese hombre. Este es un modelo de cómo poner en alto la Escritura y explicar la Escritura. No hay otra manera para el que está perdido, vaya a la luz, para que el muerto tenga vida. Es leer la Escritura y explicar la Escritura. Simplemente eso. Bueno, esto es lo que Pedro va a hacer. Entonces, permíteme hoy contigo observar cómo se dio este dinamismo de la predicación de Pedro y el resultado que trajo. Nos vamos a enfocar ahora en el resultado que trajo esta predicación. Y en primer lugar, la exposición fiel revelará lo que hay en el corazón. La exposición fiel revelará lo que hay en el corazón. Pedro, como si hubiese concluido su exposición, pero esto va a ocasionar algo en el corazón de los demás. Dice así, fíjense el versículo 37, al oír esto, al oír esto. Si alguien desde el 37 leería, hay una pregunta natural que surge. ¿Qué oyeron? ¿Qué escucharon? Bueno, toda la predicación. Ahora, quiero seguir afirmando lo que ellos oyeron. Ellos oyeron una enseñanza fiel de la Escritura. Oyeron a un testigo fiel que no alteró la Escritura, sino de manera precisa expuso la Escritura. Un testigo de Cristo hace eso, entiende que solo la Escritura puede redarguir al hombre. Por lo tanto, Pedro no hizo concesiones con nadie. Aunque quizá lo conocían, aunque quizá estarían ahí fariseos, quizás había sacerdotes, no lo sé. Pero Pedro no tenía temor de nadie. Pedro no jugaba con la verdad, exponía la verdad y predicaba la verdad. Pedro administró bien la verdad. Pedro, como todos los profetas en el Antiguo Testamento, él era un portavoz. Y tú sabías que el portavoz del Antiguo Testamento tenía que decir de manera fiel lo que Dios le ha dicho que diga. Aquel profeta que decía algo que Dios no dijo que dijera, aquel profeta debiera morir apedreado.
Pedro creció como judío. Y Pedro sabía todo esto. Y Pedro trae la profecía del Antiguo Testamento. Y están sobre terreno judío aún. Y Pedro va a predicar de manera fiel, como aquellos profetas, voceros de Dios. Entonces lo que no oyeron estos hombres no fue mensajes motivacionales, mensajes que solo le hace sentir bien a las personas, un mensaje que gusta o encaja bien con la sabiduría del mundo, o un mensaje que gusta o encaja bien con la audiencia, un mensaje que solo genera comezón de oír para que se siga oyendo, porque este mensaje le atrae a la gente. Pedro no es así. Pedro no pone concesión con la verdad. Pedro fue un expositor fiel. Pedro, ¿sabe lo que hizo? Y como un predicador fiel debe hacer, un predicador fiel no está pensando qué chistes contar el próximo domingo. Un predicador fiel no está pensando qué experiencia contar su próxima exposición. Un predicador fiel solo está pensando cómo poder interpretar el texto y ser fiel en su interpretación para explicar fielmente la escritura. Esto es Pedro. Ahora hay algo más. Si te das cuenta, acá no está acompañando un instrumento musical para sensibilizar a la audiencia. Acá no hay música, acá no hay teclado, acá no hay una guitarra que suena para que pueda traer frutos. No es así. Pedro se pone de pie y habla la escritura, expone de manera clara la escritura y trae resultados, la propia palabra de Dios. La propia palabra de Dios no necesita de ningún agente externo. Solamente tiene que ser expuesta de manera clara la palabra de Dios. Entonces Pedro no necesitó ningún instrumento. Él solo está esperando a ver, o está siendo fiel al exponer. Él no está esperando apelar a sus emociones, separado de su razonamiento. O sea, Pedro no está queriendo apelar a sus emociones con lágrimas para convencerles. Pedro solo declara la verdad, fielmente la verdad. Y obviamente esta gente, todos los que van a oír, va a haber emociones que ahora lo vamos a describir, pero no está separado de su entendimiento, de su raciocinio. Ellos comprenden lo que está sucediendo. Pedro es fiel al exponer. No está jugando con meras sugerencias, sino está confiando en el poder de las Escrituras, en la obra del Espíritu que hará. Pero hay algo más. ¿Sabe lo que ha hecho Pedro? Pedro no trajo la atención sobre sí. Pedro no usó una ropa para que llame la atención. Pedro no pensó en el ambiente, acomodó las cosas como para atraer a la gente. Todo eso no es importante en un sentido. No es relevante. Nosotros estamos bajo un techo en un patio. Y algunos que están viendo seguramente por YouTube cuando lo vean, pensarán, cuando ven a nuestras espaldas, parece una pared, y los que van a ver esto dirán, wow, ¿cómo es la iglesia? Pero no saben que estamos en un patio. Y lo importante no es el lugar. Importante es que se exponga fielmente la palabra en el lugar que sea. ¿De qué sirve tener un edificio grande donde no se predique fielmente la escritura y donde solamente se chamulle o se cuente chistes o experiencias? La palabra de Dios es lo principal dentro de toda reunión, más allá del lugar. Y acá Pedro lo está haciendo eso. No pensó en las circunstancias, pensó en exponer la Biblia. Pedro, lo que hizo, Pedro fue aprovechar el momento exacto, movido seguramente por el Espíritu, obviamente controlado, para predicar la palabra de Dios. ¿Y qué trae como resultado esto? 37 otra vez. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe lo que está diciendo acá? Dice, se compungieron de corazón. Ahí la palabra compungir es una palabra que quiere decir llegar a ser conmovido o afectado profundamente o agudamente. Es un sentimiento cargado de sensaciones que golpeó el corazón, reveló las intenciones del corazón.
Esta palabra compungir viene de una raíz, que hay otra palabra que es nuso, y que esta palabra está en Juan 19:34 y dice así: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esta palabra está acá, abrió el costado. Esa palabra es la raíz para componer, se compungieron de corazón. La idea es que cuando Pedro predicó la escritura, es como si una daga, una espada hubiese atravesado el corazón de todos sus oyentes y hubiese expuesto lo que hay dentro de ellos. Hasta el tuétano, como dice en Hebreos 4:12, lo que ocasiona la palabra fiel cuando se expone. Entonces la exposición de la escritura, esto hizo, mostró la culpabilidad que ellos tenían en el corazón. Fueron como punzadas que forzaba a sus mentes, les mostraba su culpabilidad. Estaban expuestos a la verdad. ¿Acaso no sientes, experimentas y entiendes eso cuando se expone la escritura? ¿Cuántas veces cuando has estado sentado y hay un predicador exponiendo, es como si, ¿quién le dijo esto a él? Y que escuchas cada momento y tu corazón va siendo golpeado por la palabra. Bueno, es la palabra de Dios que atraviesa el corazón, discierne las intenciones del corazón. Ellos están siendo expuestos, son vulnerables. En un sentido, seguramente aun cuando están de pie, no pueden mantenerse de pie porque han sido expuestos a la verdad. Y ven sus manos y ven culpabilidad. Porque luego de la exposición ellos están entendiendo la condición en la que están. Como dice un predicador, esta verdad penetró hasta sus huesos, hasta sus corazones. Y es por eso que le van a decir: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué palabra? ¿Qué pregunta? Y es una palabra crucial o es una pregunta importante. Porque los que preguntaron entendieron y los que no preguntaron simplemente fueron indiferentes a la exposición. Esto sucede siempre. Alguien puede estar exponiendo la escritura y puede haber una gran multitud o pequeña multitud, y de toda esa multitud, los que han entendido van a decir: ¿qué hago? ¿Qué hago? O la indiferencia, simplemente no querer creer, no querer aceptarlo. Esta pregunta demuestra lo que Dios les mostró a través de su palabra. Ellos no pueden ser o son culpables, ellos se ven incapaces de justificarse porque se burlaron. Se burlaron no solamente diciéndoles a ellos que estaban borrachos, sino muchos de estos dijeron aquel día cuando estaba Barrabás y Jesús: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Muchos de ellos gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y cuando Jesús pasaba por medio de esa multitud, muchos se burlaban. Y ahora ellos, seguramente, algunos de ellos decían: ¿qué hacemos? Porque ven su culpabilidad. Se vieron culpables, vieron que están en la bancarrota, en la miseria. Vieron que sus manos estaban sucias y contaminadas por el pecado. Entonces preguntan: ¿qué haremos? Cuando ellos escucharon la última parte, fíjate el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, a la medida que Pedro desarrollaba y explicaba el texto, ellos comenzaron a comprender de lo que el profeta Joel estuvo diciendo, entendieron que es el Mesías. Y seguramente antes que Pedro les diga: ustedes mataron al Mesías, ya la escritura traía luz y seguramente se miraban entre ellos, no lo sé.
Seguramente estaban expuestos, quizás temblando, perplejos de todo lo que ocasionaron. Y ahora Pedro les dice, ustedes mataron a Cristo. Quedan ellos desenmascarados. Aquella persona que ve su pecado, que ve que está en la bancarrota, ¿sabe qué va a decir? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Esto es el resultado de una predicación. Estas personas dicen, ¿qué haremos? Ellos rechazaron y su culpabilidad estaba en su incredulidad. No creyeron en el Mesías. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad es ese pecado que lleva a la muerte eterna. El que no cree. Ellos tenían que creer y no rechazar al Mesías. ¿Qué haremos? Esta pregunta es como si hubiese interrumpido la predicación de Pedro. Porque él está diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Sabe lo que hace Pedro? Sigue predicando. Pedro va a seguir predicando. Y le va a decir, arrepentíos y bautícese, y va a seguir declarando ahora qué es lo que deben hacer. El predicador fiel entonces ve las oportunidades y no las desperdicia, y Pedro entendió esta responsabilidad. Como Pablo, de la misma manera, dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ahora, para cerrar este primer punto, pensemos en esas preguntas. ¿De qué manera respondes cuando Dios confronta tu pecado? ¿Te excusas? ¿Te enojas? ¿Te fastidia? ¿Huyes amargado? ¿Te recriminas? ¿O ves tu pecado y clamas por ayuda? Cuando el Señor confronta nuestro pecado, ¿qué hacemos? ¿Clamamos por ayuda? Decimos, ¿qué hago? Soy ese hombre. ¿Qué hago? Otra pregunta sería, ¿estás oyendo continuamente exposiciones que hablan de la Escritura o buscas exposiciones que solo te sigan animando a vivir de la manera que tú quieres? Si estos hombres hubiesen buscado algo que quieran oír, hubiesen buscado en algún otro rabino, pero no se esperaban que Pedro se iba a levantar, iba a declarar el mensaje y ahora eran expuestos a la palabra de Dios. El 37 dice, varones hermanos, ¿qué haremos? El versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese es el segundo punto. El primer punto fue la exposición fiel revelará lo que hay en el corazón. En segundo lugar, la exposición fiel mostrará la necesidad del arrepentimiento. Mostrará la necesidad del arrepentimiento. Versículo 38 y versículo 39. Pedro les dice, arrepentíos. Pedro te decía, en él intrínsecamente no está la autoridad, sino tiene la autoridad por el poder de la palabra de Dios y el control del Espíritu Santo. Un hombre así, ahora con autoridad, puede decir como un mandato, arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de mente. La idea es tener un cambio no exterior, sino interior en el corazón. La idea es volverse a Dios. Este es un llamado que Pedro está haciendo, arrepiéntase.
arrepiéntete. Esta idea del arrepentimiento no era para muchos de ellos la primera vez que escucharon, porque un hombre que vestía de piel de camello, que estaba en el desierto de Judea, cuando se acercaba a la gente, escuchaba continuamente decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista decía esto: arrepentíos. De la misma manera, de manera imperativa, decía: arrepentíos. No solo Juan, luego cuando Juan vio al Cordero de Dios, le dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y fue bautizado por Juan. Y ahora aquel que fue bautizado salió a predicar. Y él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es Jesús. Mateo 4:17. Jesús también predicó del arrepentimiento. Entonces tienes a Juan, tienes a Jesús, y es más, tienes desde el Antiguo Testamento. Podríamos citar varios pasajes, pero quiero citar un pasaje. Fíjate, Hechos 17:30. Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar: arrepiéntete. ¿Qué llamado? Lo que Pedro está haciendo nada más es el vocero, es fiel al mensaje. Y ahora sigue exponiendo y dice: arrepiéntete, arrepiéntanse. A todos los que están oyendo, arrepiéntanse. Entonces, nosotros también pensemos de esta manera: cuando tengamos la oportunidad de predicar, debemos llamar a las personas al arrepentimiento, a que haya un cambio de mente, a que haya un abandono total de sus deseos, a que haya un vaciamiento de uno mismo, que haya un reconocimiento de quién es Cristo. Bueno, pero ahora todos estamos sentados en un sentido escuchando la palabra de Dios, y ahora viene de Dios este llamado: arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Bueno, arrepiéntanse de sus pecados. El punto acá del mensaje de Pedro es que ellos rechazaron al Mesías. Arrepiéntanse de ese rechazo. Ustedes mataron, crucificaron al Mesías. Arrepiéntanse. La idea es que ellos ahora debieran reconocer quién es Cristo. La idea de arrepentirse es estar consciente del estado en que uno se encuentra para poder dejar completamente el pecado. Arrepentirse, eso es un cambio de 180 grados. Ir en otra dirección. Si caminaba hacia el pecado, ahora no voy hacia el pecado, voy hacia la cruz. Abandono completamente el pecado. Eso es arrepentirse. Pero no vemos eso hoy en día. Lo que vemos es algo superficial. Hacen concesiones con el pecado. Especulan. Se ve, pareciera que se arrepintieron. Lloran, pero siguen pecando. O quizás ves en tu vida y dices: ¿por qué una y otra vez caigo en el mismo pecado? ¿Por qué sigo pecando con esto? O quizás veas en tu hermano en la fe, hablando de tu familia, tu propia familia, una y otra vez cayendo. ¿Por qué? Bueno, porque no vieron y no entendieron esto del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Es abandono total del pecado.
es apreciar el pecado como Dios ve el pecado. Lo aborrezco, lo saco, lo aparto de mi vida. Hay un cambio. Bueno, para que podamos ver un poquito más, 2 Corintios 7, 9, 10, fíjate. 2 Corintios 7, 9, 10. Segunda de Corintios 7, 9, 10. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabes lo que dice Pedro? Perdón, en este caso Pablo, acá a la iglesia de Corinto. Pablo dice, me alegro por vosotros que hay tristeza en ustedes. Pero esta tristeza que está en ustedes lo produjo Dios. Lo produjo Dios para vida. Lo produjo Dios para que se arrepientan. ¿Sabes qué hay también? Hay una tristeza del mundo que produce muerte. Entonces, tienes que evaluar de qué manera, en un sentido, te acercaste a Cristo. ¿Hubo un arrepentimiento genuino hacia el pecado? Y entonces ves esta primera parte, la tristeza del mundo. ¿Sabes qué es la tristeza del mundo? La tristeza del mundo solo observa las consecuencias que viene, y es más, puede llorar, pero no llora por el pecado y no observa la gravedad del pecado y lo que el pecado ha hecho ocasionando su relación con Dios. Y tú puedes ver eso a tu lado, quizás tu propia vida, tú puedes ver. Tú ves cuando alguien te encuentra en pecado o cuando ves a otro que está pecando y tú ves que está llorando, pero está llorando porque le encontraste y porque va a haber consecuencias, o porque tú lloras porque va a haber consecuencias, pero no lloras por el pecado y no lloras porque ese pecado interrumpió tu comunión con Dios. El arrepentimiento revela lo que hay en tu corazón, es como esa daga que traspasa hasta tu alma y te muestra que tú has pecado, que yo he pecado contra Dios y estoy dispuesto a abandonarlo y decir, ¿qué hago? Y es esto, abandona el pecado. La tristeza del mundo solo ocasiona esto, algo superficial. Pero la tristeza que produce Dios es contrario a esto. La tristeza que produce Dios, ¿cómo sucede? Es a través de la predicación, puede ser es a través del Espíritu Santo, por su palabra, y lo que hizo justamente Pablo acá, cuando está escribiendo a los de la iglesia de Corinto, le dice, estoy contento porque ahora estáis tristes y esto va a producir arrepentimiento para vida. La idea es que ellos entendieron que el pecado ha ocasionado que haya una separación o que se rompa la comunión. Cuando uno ve su pecado y el pecado que cometió lo hizo contra Dios, se arrepiente. Esta dinámica es útil en la familia, es útil para tu propia vida. Cuando pecas, si te encontraron o estás oyendo ahora el mensaje y estás viendo que hay pecado en tu vida, no solo lo observes como pecado, observa que ese pecado ocasionó contra Dios. Vas a poder entonces ver de manera clara. Dios aborrece el pecado y manda que el hombre se arrepienta, abandone su pecado. Entonces la tristeza producida por Dios hace llorar, pero hace llorar por el hecho de que el pecado ha ocasionado un rompimiento o ha roto mi comunión con Dios. Y observo que estoy en la profunda tristeza, en la profunda desolación, y quiero clamar por ayuda. Es observar a un Dios santo y justo y observar las consecuencias que merece mi pecado, que es la condenación
Y luego observo a Cristo que dice, yo he pagado por ti en aquella cruz, por esos pecados. El arrepentimiento es esto que produce vida. Hablar del arrepentimiento es la idea, por ejemplo, es de volverse de su idolatría, de su religión falsa. Podrías pensar, ¿no? ¿Cómo estos judíos pueden arrepentirse y de qué? ¿Acaso no son la nación de Dios? Es más, hay un grupo piadoso ahí. Eso lo describe el mismo Hechos. Muchos judíos piadosos. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Es ver su culpabilidad. Porque hay un solo santo y es Jesús. Entonces debiera haber abandono a la idolatría, debiera haber abandono a la religión falsa y abrazar al Mesías. Ellos tienen que volverse de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Volverse del amor egoísta que tienen hacia sí mismos. Deben abandonar esos pecados. Cuando pensaba un poquito más de que esta gente que está escuchando, estas personas que están escuchando, no me imagino solo a niños que estaban al lado de sus padres, jóvenes, sino me imagino hombres grandes, adultos, que han escuchado la exposición de Pedro y ahora, así como Nicodemo, son expuestos. Que todo lo que han hecho en toda su vida fue en vano y que lo único que trajo como resultado es rechazar al Mesías. Y ahora tienen que abandonar todas sus creencias y abrazar al Mesías como el enviado de Dios, a Jesús. Steve Lawson dice esto. Cuando hay un arrepentimiento genuino, es por eso que no hay un cristiano homosexual, porque se trata de arrepentirse de su pecado. ¿Por qué habla él esto? Porque hay aún iglesias que aceptan este tipo de conducta, pero la Biblia, cuando habla del pecado, es un abandono al pecado y a todo pecado, es abandonar completamente o no te arrepentiste. Arrepentirse es eso, cambio de mente, vaciarme a mí mismo, viendo la santidad de Dios. Y esto es lo que pasó con Mateo. ¿Te acuerdas, Mateo? Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos, sentado él, cobrando impuestos. Pasa el Mesías y le dice, sígueme. No, dijo otra cosa. Dice al instante, se levantó y le siguió. Acá ves a un hombre abandonando todo. Él no es, de cierta manera, por lo que viene a la mente es, abandonó su trabajo. No, abandonó el robar. Abandonó el pecado. Mateo vivía para sí mismo. Encontró al Mesías y le siguió a Jesús. Es abandono completamente al pecado. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que no recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero. Los hermanos de Tesalónica, esta hermosa iglesia que Pablo alaba a estos hermanos. Y Pablo les dice, oímos de vosotros de cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo. Eso es arrepentimiento. Es abandonar los ídolos y servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, hay un grupo de personas que están escuchando y han sido compungidos del pecado. No pueden huir delante de los ojos de Dios. No pueden huir de la culpabilidad. No pueden huir de su pecado. La palabra de Dios clarificó, sacó a luz, sacó en evidencia aún de lo más oculto de sus corazones. Porque la palabra de Dios llega a los lugares más escondidos que nosotros no quisiéramos que llegue. La palabra de Dios llega a esos lugares y muestra los pecados que aún estamos tapando. Y nos muestra cuán pecadores somos ahora para arrepentirnos. Lugares donde no quisiéramos que nadie se entre. Lugares que creemos que nadie sabe. Pero no se puede
¿Sabes por qué? Porque Jesús lo sabe, porque Dios lo sabe. Y cuando se expone la palabra de Dios, saca a luz lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuán pecadores somos? Entonces, la palabra de Dios es capaz de atravesar el corazón más duro y cauterizado para poderlo volver blando, para que diga, ¿qué hago ahora? ¿Qué haremos? Un comentarista dice, el falso arrepentimiento teme las consecuencias del pecado. El verdadero arrepentimiento teme al pecado en sí. El falso arrepentimiento teme las consecuencias del pecado. El verdadero arrepentimiento teme al pecado. No prefiero no decir esto a mi esposa. Prefiero no decirlo a mi esposa. Prefiero no decirlo a mi mamá. Te estás amando y no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es ver el pecado. Esto he hecho. Esto es mi pecado. Porque prefiero a Cristo que tapar mi pecado. Prefiero a Cristo. Arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento entonces aborrece el pecado, porque es una afrenta ante Dios. Entonces, ¿qué de ti, querido hermano, que estás oyendo? ¿De qué pecado te tienes que arrepentir o de qué pecado nos tenemos que arrepentir? Que una y otra vez vamos cayendo. Envidia, celos, mentira, orgullo, odio, malos pensamientos, gritería, robo, desobediencia a las autoridades. No te sometes a tu esposo, no amas a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. No obedeces a tus padres y no honras a tus padres. No lees la Biblia, murmuras antes de ir en búsqueda de tu hermano. No perdonas lo que hicieron creyendo que nadie sufrió como tú, cuando nadie sufrió como Cristo, por tu amargura, por los vicios ocultos que tienes, lo que practicas en soledad, por la lujuria de tu corazón, por tu autosuficiencia, por tu falta de fe en situaciones que atraviesas. ¿Por qué pecado nos tenemos que arrepentir? Y nuestro corazón se revela cuán culpables somos y abandonar completamente el pecado, que sin santidad nadie verá al Señor. De esto se trata. De esto se trata, vivir para Dios, arrepentirse. De la misma manera, los que no vienen a Cristo, los que dicen, yo creo a Dios a mi manera, no hay un grave problema ahí. Dios estableció la única manera de cómo puedes relacionarte con Él, y es a través de Cristo. No creas que al rechazar a Cristo, que todo te irá bien. Quizás tengas trabajo, tengas salud, pero todo esto no es sinónimo de estar bien. Porque si no te has arrepentido y estás confiando en todo esto, vas camino a la muerte eterna. Solo Cristo te puede salvar. ¿Sabes por qué? Porque si hace momento hemos descrito los pecados que luchan los creyentes y tú nunca conociste a Cristo, estás vendido al pecado y continuamente pecas y todo lo que haces son trapo de inmundicia y vas camino a la muerte eterna. Es la condición, es el peor estado, vendido al pecado. No puedes dejar de pecar. Estás ciego, creyendo hacer lo correcto, pero el fin es camino de muerte. Entonces, arrepiéntete, arrepiéntete. Todos los que son salvos, arrepiéntense de los pecados que creemos que nadie sabe. Dios conoce. Este es el llamado. Tenemos que continuar. Fíjense lo que dice 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Y ahora les dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro ahora les dice, y bautícese cada uno en el nombre de Cristo. Quiero afirmar algunas cosas. Estamos sobre terreno judío.
Y el bautismo, cuando Juan predicó, era para testimonio de la fe que ellos estaban aceptando la instauración del Mesías. Esa misma idea de dar un testimonio está acá. Bautícese cada uno, no era para que ellos sean salvos, sino el arrepentimiento genuino iba a producir esto. Iba a producir dar un testimonio de su fe, dar un testimonio público que ellos creyeron y abrazaron al Mesías frente a la gran multitud. Ahora cuando leemos esto, cuando dice para perdón de pecados, tenemos que afirmar verdades en la Biblia y muchos pasajes que hablan que la única manera de ser salvos es por la fe en Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El bautismo es una obra y jamás una obra puede salvar al hombre. Porque si esto estuviera diciendo Pedro, y si Jesús hubiese dicho esto, lo que estaría haciendo es ir en contra de todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento y de todo lo que Cristo fue diciendo en los evangelios cuando se nos enseña, y lo que los apóstoles van a seguir hablando en cuanto a cómo ser salvo. Solamente por la fe una persona es salva. Entonces acá el bautismo era ese testimonio público. Están sobre terrenos judíos. Ellos hace algunos años atrás han escuchado a Juan predicar así, a Jesús a escuchar en un sentido el arrepentimiento, pero Juan sobre el bautismo. Y ahora ellos están ahí expectantes. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Y si hay un arrepentimiento genuino, esto va a ver o va a demostrarse a través del bautismo, un testimonio público. Entonces la idea es testificar públicamente que creyeron en el Mesías. Quiero señalar 4 aspectos de esto, y esto lo tomé del comentario de John MacArthur. Dice, el verdadero arrepentimiento se manifestará inevitablemente en total sumisión a la voluntad del Señor. En segundo lugar, ningún pasaje que se enseña de manera correcta enseñará lo contrario con el resto de la Biblia, que la salvación es solo por fe. En tercer lugar, después de condenar la religión ritualista de los escribas y fariseos, nuestro Señor difícilmente habría instituido una religión de su propiedad. O sea, a través del bautismo, uno puede ser salvo. Imposible eso. En cuarto lugar, en todo el libro de los Hechos, el perdón está vinculado al arrepentimiento y no al bautismo. Y hay muchos pasajes de esto, solo cito uno. Hechos 5:31 dice, a este Dios exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que está al lado de la fe. El tema acá no está hablando de la fe, pero es esto. Escucho el Evangelio, como Pedro expuso el Evangelio de manera fiel y clara, y ellos están entendiendo por la obra del Espíritu Santo, y ahora dicen, ¿qué hacemos? Porque se ven culpables, arrepiéntanse. Y cuando hay un arrepentimiento, un abandono, es acompañado ahí a ese arrepentimiento, a la fe. El arrepentimiento acompaña a eso, la fe que ponen en Cristo. Y ahora bautícense, den testimonio público de que ustedes son seguidores de Cristo. Pero tienes que pensar un poquito de esto, de ser seguidores de Cristo en ese tiempo. Porque para nosotros el bautismo, aunque la idea es igual de dar testimonio público, pero piensa en ese tiempo. 50 días antes, a Cristo lo mataron. Ahora, estos mismos que están diciendo, estos mismos que dijeron crucifíquenle, algunos de ellos, porque recuerda que cientos y cientos y miles han ido a Jerusalén. Y ahora muchos de ellos van a creer. Y el hecho de dar un testimonio público, bautizándose, están diciendo, nosotros somos seguidores de Cristo. ¿Qué van a hacer los demás? Pueden tomarlos y apedrearlos. Y esto es lo que va a pasar. Vas a ver en el libro de los Hechos que los judíos van a perseguir a los cristianos. ¿Sabes por qué? Los judíos están observando a los cristianos
como una secta. Estos son una secta dentro de nosotros. Tenemos que matarlos. Entonces, aquel tiempo de decir, creo en Cristo, abandoné todo mi pecado y ahora quiero bautizarme, era decir, mátenme. Hoy en día, ¿quién muere por Cristo aquí en Latinoamérica, pensando en Perú? Nadie. Aún los mensajes que se dan. Entonces, uno podría preguntar, entonces, ¿por qué no nos bautizamos ahora de manera rápida? Porque en realidad puede ser que muchos solamente de manera superficial fue una declaración que no hubo un abandono del pecado, no hubo un arrepentimiento genuino, pero quizás sí. Y en ese transcurso de una semana, 2 semanas, se ve evidencia, o un mes, 2 meses, se ve evidencia que abandonó el pecado y va a querer bautizarse, dar un testimonio público. Pero este cuadro de acá es distinto en ese contexto. Ellos estaban dispuestos a morir. Es más, todos vinieron de distintos lugares y están cerca del aposento alto que pasó todo esto. Y al creer, ahora van a regresar a sus hogares. Y muchos de ellos van a tener que vivir ahora con la comunidad cristiana, porque los demás lo van a abandonar, lo van a perseguir, lo van a querer matar. Y cuando regresen a sus ciudades, van a tener que vivir en esas pequeñas comunidades de cristianos, porque también van a ser perseguidos. Y eso era dar testimonio por Cristo. El bautismo entonces estaba dispuesto a mostrar que ahora soy seguidor de Cristo. Y termina esta parte, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esta última parte de este texto es tan hermoso porque revela varias cosas de Dios. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para a todos los que están lejos. El Padre no ha cambiado en su plan para que llegue la bendición. Primero a los judíos, el Mesías vino por ellos y la promesa ha sido dada para ellos. Y el mensaje llegó a ellos. Y ellos escucharon esto. Pero no solo ellos, sino para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y acá esta expresión Dios llamare es poner el punto determinante y afirmar que la salvación es completamente de Dios. Dios es el que salva al pecador. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y tú dices, yo vine a la iglesia, Dios no me trajo. No, Dios vino en búsqueda de ti, movió todas las circunstancias y estás acá. Es más, su palabra está siendo expuesta. Dios vino en búsqueda, porque de tal manera amó Dios que mandó a su Hijo. Él va en búsqueda del pecador. En otra versión dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. La salvación es de Dios. Entonces, en primer lugar, la exposición fiel revelará qué hay en el corazón. Una exposición fiel mostrará la necesidad del arrepentimiento. En tercer lugar, la exposición fiel declarará toda la verdad. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba. Cuando vemos el capítulo 2, del versículo 14 hasta el versículo 41, pareciera que esto solo es la predicación de Pedro. Pero déjame decirte algo, hermano. Pedro, si tú lees desde el 14 al 36, seguramente leyendo te demora 5 minutos, exagerando 8 minutos. Eso no solo fue la predicación de Pedro. Lo que ha hecho Lucas, lo que ha hecho el Espíritu Santo, es darnos esas cúspides de la predicación para tenerlo acá. Pero la predicación de Pedro fue largo, expuso la escritura y a veces
nos cansamos solo en una exposición de 30 minutos, 40 minutos, queremos que termine. Acá, si te das cuenta, ellos escucharon una predicación y dijeron, ¿qué haremos? Algunos habrían dicho, me voy, estoy cansado. Pero acá quieren, ¿qué hago? ¿Cómo respondo a esto? Quieren seguir oyendo. Y Pedro sigue hablándoles y con muchas otras palabras. Esto es poner en el lugar que tiene que estar la predicación en una iglesia. Exponer la escritura. Y acá Pedro lo hace. Testificaba, y la idea de testificar es afirmar solemnemente algo, declarar solemnemente, porque la palabra de Dios es solemnidad completa, porque estás declarando al Dios santo a hombres pecadores. En segundo lugar, les exhortaba, es pedir fervorosamente, invitar, animar. La idea es de fomentar una respuesta. Pedro entonces testificaba y les exhortaba. Estas dos ideas tiene acá. La palabra de Dios es la palabra de Él. Debe haber loor. Es como cuando va a entrar el presidente a la Cámara de Diputados o al Congreso y todos los congresistas se callan y agarra el micrófono del presidente y todos guardan silencio. Los periodistas están poniendo sus cámaras, sus focos al presidente y todo el país está prendiendo el televisor porque quiere escuchar al presidente. Acá habla Dios y Él es el rey y el mundo tiene que oírle. Todos guardan silencio. No es un presidente, es el rey de reyes, su palabra. Tenemos que escuchar fielmente. ¿Y qué dice Pedro? Sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos, es líbrense, llegan a ser liberados. La idea de acá es que no es que deben ellos salvarse a sí mismos, sino que observen esa generación que son inescrupulosos, malvados, engañosos, están torcidos. Salgan de ahí, arrepiéntanse, abandonen. En cuarto lugar, observa el resultado de una exposición fiel. Versículo 41. Observa el resultado de una exposición fiel. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron como aquel día, como 3,000 personas. Y cerramos con este texto. Los que recibieron la palabra de Dios. Qué evento tan hermoso. No se nos dice todo lo que predicó Pedro, lo que el Espíritu Santo y Lucas, guiado por el Espíritu Santo, nos pone todo lo que habló Pedro. Es sorprendente. Y el resultado es abrumador. Porque el resultado dice, los que recibieron la palabra, y la palabra recibieron es con disposición, alegremente. Esta es la única vez que aparece en el libro de Hechos. Perdón. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 17, aparece otra vez, pero es la única vez que aparece una vez más. Cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos no recibieron con gozo. No más se habla de esta palabra en ningún otro lugar. Recibieron es la idea de recibir con gozo. Ya no más se va a hablar de esta palabra. Entonces, no había dudas que ser seguidor de Cristo. Ahora se habían bautizado. ¿Y qué es esto de bautizarse? Porque ahí acá está la palabra, y se añadieron aquel día. Una pregunta natural que sale es, ¿a dónde se añadieron? La respuesta sería, se añadieron a la primera iglesia de Jerusalén. Acá está el primer grupo de miembros de la iglesia, hermanos. Si los 120 hubiesen puesto a alguien que tome lista, en un sentido los nombres, ¿a cuántos tenía que poner? Imagínate, nosotros damos certificado de bautismo. Prepara 3,000 certificados. Esto fue la primera iglesia. La membresía no es a causa de un curso de membresía,
ser miembro de una iglesia solamente es por el bautismo. Alguien se bautiza, es miembro de la iglesia. Por eso, cuando la iglesia afirma a alguien llevándole al bautismo, está diciendo públicamente, él es seguidor de Cristo, imítenle. Es por eso, no podemos a cualquiera, en un sentido, tenemos que evaluar, ¿él es creyente, realmente creyente? ¿Muestra obras del Espíritu Santo? ¿Es creyente? Porque al bautizarse públicamente estamos diciendo a todos, él es cristiano. Imítenle todos, él va a mostrar a Cristo. Y una vez que se bautiza, todos estamos contentos, porque es miembro, es parte, y todos juntos seguimos siendo ese cuerpo. Se añadieron acá el día, y acá está esta idea de la membresía. No hay ninguna parte de la Biblia que habla de membresía, pero están estos pincelazos de hablar de la membresía, de la primera iglesia. Ahora, ¿qué va a ser esta primera iglesia? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Ok? Una exposición fiel revelará lo que hay en el corazón. Una exposición fiel mostrará la necesidad de arrepentimiento. Una predicación fiel declarará toda la verdad. Observará el resultado de una exposición y observa el resultado de una exposición fiel. Querido hermano en la fe, hoy observaste a un grupo de hombres que entendieron su condición y se arrepintieron. Más de 3,000. Eran muchos, varones, mujeres, jóvenes, creyeron en Cristo. Y se añadieron aquel día a la primera iglesia. Solamente el Evangelio hace esto, transforma vidas. Ahora, ¿qué oyeron ellos? La vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Esto oyeron ellos. Cristo vive. Cuando oyeron esto, dijeron ellos, ¿qué haremos? Ahí les dijo, arrepiéntense. Esta idea de qué haremos es lo mismo que Pablo hizo. Cuando iba camino a Damasco, cayó y dijo Pablo, ¿qué quieres que haga? O como aquel carcelero, cuando habló con Pablo, le dijo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si todavía no eres creyente, escuchaste de qué tienes que arrepentirte. Arrepiéntete de tu pecado. Cristo vino a morir en la cruz, cargó tu pecado y mi pecado, y murió en aquella cruz. Todos los que están oyendo, abandonen su pecado y arrepiéntanse. No creas que vas camino a la vida cuando estás pecando continuamente. Vas camino a la destrucción eterna. Arrepiéntanse. Clamen al Señor por perdón y Él los va a perdonar. Porque Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Querida iglesia, hemos hablado del arrepentimiento. ¿De qué debemos arrepentirnos? ¿Qué pecado estamos creyendo tapar? ¿Qué cosas creemos que Él no sabe? Sus ojos son como llama de fuego. Abandona tu pecado, porque si oíste esto es porque Dios te está hablando. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu. Gracias por mostrar lo que hay en nuestro corazón. Caeríamos de rodillas y debemos hacerlo, Señor. Nuestros corazones se inclinan delante de tu santidad y delante de Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. La cruz está vacía, la tumba está vacía, porque Cristo resucitó. Y ahora hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente. Tú ves a tu iglesia, Señor, caminando hacia la santificación. Muchas cosas que confesar, abandonar. Te pido, Señor, que redargullas con tu palabra en sus corazones y sigas haciendo tu obra de santificación en sus vidas.
Y a muchos, Padre, que hoy escucharon y no son creyentes, tú mandaste que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Y Señor, si no lo hacen, tu palabra declara que al rechazarte se pierden eternamente. Ten misericordia y concede salvación, Padre, sálvalos, que puedan clamar en sus corazones ahora mismo, pidiendo perdón, arrepentidos. Al que a ti viene, tú no le echas fuera, dice tu palabra, Señor. Gracias por todo, oramos agradecidos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.